Muy bien, tenemos imágenes de esta hora en vivo y en directo desde la sede del Jurado Nacional de Elecciones en Jesús María. Es parte del equipo técnico de Juntos por el Perú, Gustavo Guerra García. También está el señor Marco Vinelli, Pedro Franque, quien hace unos instantes conversó con nuestra compañera Karina Novoa. Del otro lado está el equipo de Fuerza Popular. Es un espacio reducido, pero creo yo suficiente para que las ideas queden bien claras, ¿no? Vamos a ver cuáles son los temas que más fuerza toman. La novedad de este debate, infraestructura, ¿no? Creo que es un tema transversal, importante, que abarca educación, salud, pero a esta hora de la noche estamos ya con nuestros invitados, tres políticos de mucha trayectoria, el señor Jorge del Castillo, el señor Yehude Simón y Juan Cheput. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Panorama. Encantados. Señor Jorge del Castillo, sus primeras impresiones. Ya se ha revelado el equipo técnico de Fuerza Popular y se conoce también quienes acompañan a Roberto Sánchez en su plan de gobierno. ¿Qué opinión tiene usted? Me parece ¿Le bien. parece que está balanceada la cosa? Yo creo que sí, hayan hecho un esfuerzo porque si se estaban a nivel pues, de José Domingo Pérez o Antauro, estaban muertos, ¿no? Ok. Sí, es que veo que han convocado gente más seria, uno puede discrepar de ellos, pero ok, los entiendo como profesionales competentes. Bueno, pero vamos a ver lo que dicen. Porque, ¿y cuánto modifican las ideas fuerza que el señor Sánchez ha puesto al principio? Que ha puesto algunas ideas fuerza que son un poco complicadas. Por ejemplo, ¿no? El señor Franque dijo, si va Antauro no voy yo. O si él entra yo me voy. Sí. Ya. ¿Quién entiende eso? Y hasta el momento parece que hay una convivencia, ¿no? Siguen Los ahí. dos están ahí. Claro, están en un equilibrio estratégico. Ajá. Pero están. Entonces, no se cumple la palabra, se queda, se va. Ese es el punto. Ahora vamos a ver al señor Franque, pero está, lo siento, como pegado con babas, ¿no? Ajá. Porque tiene la amenaza de otra presencia que es ingrata a él. Señor Simón, ¿qué fortalezas ven el equipo de Juntos por el Perú y qué debilidades, ¿no? Ahora que se conocen los nombres y rostros de estas personas. Mira, yo a los dos grupos los veo homogéneos. Y además los respeto, porque hay gente que es mi amiga, y las conozco, tienen historia como técnicos interesantes. Más que preocuparme los técnicos, me preocupan los candidatos, porque quiero saber si lo que están diciendo, lo que va a decir hoy día los equipos técnicos, lo va a cumplir el candidato, porque, por ejemplo, hace 2 días escuché una entrevista que le hizo Nicolás Lúcar A Roberto Sánchez y dijo exactamente todo lo contrario que está en su plan de gobierno. Yo dije, habrá modificado porque conviene, ¿no? Pero ayer en Chiclayo le ha dado unas declaraciones exactamente todo diferente a lo que dijo. Estatización y la intervención populismo. estatal. Sí, entonces eso sí me preocupa, ¿no? Eso es lo que yo quisiera saber. Por eso voy a escucharlo igual que Jorge y seguramente igual que mi amigo Juan. Sí. Y daremos una opinión, pero vuelvo a repetirte. Más allá de lo que debatan los técnicos, Sí. yo quiero saber exactamente Lo que van a decir. Señor Cheput, a simple vista se ve que en Juntos por el Perú sí se ha hecho una suerte de reciclaje de algunos ex funcionarios de Pedro Castillo y figuras del castillismo, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, definitivamente creo que están sincerando la situación. Ellos están muy cercanos a Pedro Castillo y hay una buena cantidad de exfuncionarios, inclusive ministros, ¿no? El mismo Pedro Franque. Pero creo que hay necesidad de resaltar que hay algunas figuras estelares, ¿no? Por ejemplo, la presencia de Luis Carranza en el sector economía. Hasta hoy día en la mañana se tenía dudas si él iba a participar o no. Y luego en el campo de la infraestructura, la presencia de Carlos Neuhaus, que hizo una muy buena labor en lo que se refiere a sacar adelante la infraestructura de los panamericanos. Yo creo que pueden marcar el diferencial, pero como bien ha señalado Yehude, esto no deja de ser político. Al final lo que va a predominar es el mensaje político más que la exquisitez técnica. Y eso yo creo lo vamos a ver a lo largo del debate, ¿no? Pero importante que haya un debate de esta naturaleza, sobre todo cuando hay un electorado tan volátil, ha sido una campaña electoral violenta en términos de tiempo y también con tantos candidatos a la vez postulando, ¿no? Mira, hace 10 años Sí. yo participé en el debate técnico como coordinador del equipo de Peruanos por el Cambio.
Pero tengo que señalar lo siguiente, hace 10 años la expectativa de la gente era impresionante, desde días antes. Nosotros no podemos negar de que ahora estamos en presencia de un conjunto político que representa el 30% del electorado y 70% no se siente representado, tal vez por eso no es titular hoy en ningún periódico, ¿no? Así es. Señor Yehud, y usted que conoce por dentro algunas figuras que rodean a Roberto Sánchez, ¿qué es lo que más le preocupa de lo que pueda hacer de ganar la presidencia? Como te digo, el equipo técnico es bueno. Sí. Pero no sé el sinceramiento que tenga el candidato o si es estrategia cambiar un poco las propuestas programáticas para poder disipar el miedo o el terror que tienen algunos sectores. Claro. Ya no solamente con respecto a que puede estar Antauro. Sí. Tenemos nosotros una entrevista exclusiva con Keiko Fujimori. Ella esta semana conversó con nosotros hace un día y queremos compartir un extracto de lo que ella ha compartido, porque es consciente de este escenario de incertidumbre y habla de algo de lo que no se ha hablado, de un voto sin marcha atrás, ¿no? Dice que el candidato que gane se quedará por los próximos 5 años sin opción a ningún tipo de vacancia. Vamos a escuchar. Es solo un adelanto de una larga entrevista con Keiko Fujimori. Ella está muy consciente de que la situación todavía está llena de incertidumbre, que está en medio de un empate técnico con Roberto Sánchez y en ese momento, esta entrevista fue grabada el día viernes, todavía no se sabía la posición que iba a tomar el señor Jorge Nieto y que iba a llamar a viciar el voto, ¿no? Le ha negado una alianza a Keiko Fujimori con quien se hubiese podido lograr más y mejores resultados en el sur, tal vez, ¿no? Como en Arequipa. ¿Qué opina el señor del Castillo de este pronunciamiento de Jorge Nieto? ¿A quién castiga más esta decisión de llamar al Yo creo que voto más viciado? importante que el pronunciamiento de Jorge Nieto es la encuesta de Datum que dice que la mayoría de electores de Nieto van a votar por Keiko, creo que 48%, y por Sánchez algo así como 16%. Sí. Entonces, primero, porque Nieto pues no tiene un partido estructurado, no es una organización política. Él ha avanzado, un conjunto de amigos, pero de ahí a que sea una estructura que por disciplina van a decir vamos a votar como dice Nieto, un error. Yo creo que la gente no le va a hacer caso a Nieto. Y yo más percibo, permítame, ya cuando uno está viejo huele a la distancia, ¿no? Sí, viejo. ¿Ya? Vamos a conectarnos a esta Pero hora. déjame decirte Sí. lo siguiente. Yo creo que como él ha visto la encuesta, le ha salido el paso de la 2 encuesta para que no le echen la culpa de que estuviera arreglado con Keiko. Sí. Comienza el debate técnico, toma la palabra el señor Cinesio López de Juntos por el Perú, tema reforma del Estado. Esa maquinaria tampoco está aislada, sino que se relaciona con el mercado, con... Micro. Sí. Para que se le pueda escuchar mejor. En la parte ¿Sí? inferior está ¿Está bien? el ¿Sí? botón. ¿Lo escuchan ahora? Ah, muy bien. Perfecto. Perdone la interrupción. Retomamos los 3 minutos. Continúa. no está aislada, sino se relaciona con el mercado, con la sociedad y los ciudadanos. Y por consiguiente, se tiene que hablar también del régimen político y obviamente de la gran maquinaria del Estado, que es lo que se puede hacer. Yo creo que estamos asistiendo hoy a lo que podemos llamar el parlamentarismo, ¿no? Y ha dejado de ser el presidencialismo. Digamos, desde 2016 para acá vivimos un régimen parlamentarista y no un régimen presidencialista como lo señala la Constitución. Y además, estos 10 años han sido 10 años de gran inestabilidad política, de ingobernabilidad, de caos, en fin. En estos 10 años hemos tenido 8 presidentes. Hemos tenido 8 presidentes, 6 elegidos por el Parlamento y 2 por el pueblo. Entonces, por otro lado, el régimen político, ya no estamos en un régimen democrático, estamos en un régimen autoritario.
Congreso ha concentrado todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, la Fiscalía, y solamente falta el Poder Judicial. Entonces, para hacer una dictadura, ya no un régimen autoritario, sino una dictadura parlamentaria. Entonces, al mismo tiempo, el Congreso controla todos los organismos de control, ¿no? Como es la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, son sus apéndices, ¿no? Incluso la Defensoría del Pueblo es una apéndice del Congreso, ¿no? Y al mismo tiempo se ha reelitizado la política. Lo que hoy estamos viendo es básicamente una gran voluntad política de las élites de gobernar, excluyendo a las clases populares, a las clases medias y populares, a todos los que plantean alternativas al gobierno neoliberal o a todos aquellos que vienen de abajo. Ahora bien, esta maquinaria que tenemos del Estado es al mismo tiempo una maquinaria que tiene muchas funciones y pocas capacidades. ¿Y por qué tiene pocas capacidades? Porque tiene, yo creo en lo fundamental, pocos recursos. Pocos recursos. La presión tributaria es 14% y no, digamos, la media latinoamericana es básicamente 22%. Doctor Senesio López, gracias. Se venció su tiempo para poder participar. Por cierto, la exposición suya se ha escuchado en todo el país, en radio y televisión. La única dificultad la hemos tenido aquí internamente. Le damos el turno ahora al doctor Vladimiro Guaro Portocarrero, representante de Fuerza Popular. Tiene también 3 minutos. Muy buenas noches. Durante décadas he recorrido comunidades campesinas, barrios populares, zonas rurales y urbanas del Perú, donde millones de personas trabajan todos los días para sacar adelante las familias, aún cuando en la mayoría de los casos el Estado está indiferente y ausente. Y hay algo que he aprendido en todos estos años. El principal problema del Perú no es la falta de esfuerzo de su gente. El problema del Perú es que el Estado no funciona para su gente. Te hablo a ti, madre, que esperas meses para una consulta médica para tu hijo. Te hablo a ti, joven, que estudias y trabajas y que esperas oportunidades para superarte en la vida. Te hablo a ti, agricultor, que madrugas todos los días en diversas partes del país esperando una ayuda y una oportunidad para progresar. Y por supuesto a ti, transportista y comerciante, que esperas salir adelante desde temprano para ganarte la vida. Emprendedor y emprendedoras que sostienen su familia y que tienen que trabajar todo el día para enfrentar frente a ellos el dilema frente a un Estado lento y burocrático. Ese es el verdadero rostro del caos, porque el caos no es solamente el desorden político, el caos es un trámite eterno, es una obra paralizada, una inversión que se detiene, una oportunidad que se pierde y un Estado que no coordina. Y cuando el Estado falla, crece la informalidad, se pierde confianza, se frenan las inversiones, aumentan el crimen, la inseguridad y por supuesto el abandono. Por eso, esta elección no se trata de izquierdas o derechas, se trata de decidir si queremos seguir viviendo en el caos o queremos empezar a construir el orden para que nuestro país avance. Porque el orden también significa vivir con dignidad, trabajar con tranquilidad y tener oportunidades para salir adelante. Nosotros proponemos una reforma moderna del Estado, no para crear más oficinas, más papeleo, ni aumentar burocracia, sino para algo mucho más simple. El Estado debe funcionar, resolver problemas concretos de los peruanos. Hoy los ministerios trabajan por separado y no tienen coordinaciones ni con las regiones, ni con los municipios, menos con los distritos. Con Fuerza Popular esto va a cambiar. Convertir a la Presidencia de la República
en un verdadero centro de gobierno estratégico. Su tiempo ha culminado y vamos ahora a dar inicio al intercambio de ideas y al diálogo entre los especialistas, Ricardo, porque es importante también generar en este debate el contraste precisamente de esto. Vamos ahora en esta parte denominada bolsón de tiempo, que permite que los propios representantes administren su tiempo de participación para intervenir. Esta primera presentación. Levantar la mano. Bueno, por lo que he visto en la segunda parte, el representante de Fuerza Popular por lo menos habla de la necesidad de una reforma del Estado en el sentido de ir eliminando las trabas burocráticas, y me parece interesante, ¿no? Y darle no hay mayor... tiempo para el cómo, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante que ha dicho, y además hacer que un Estado mucho más rápido, más presente, pero eliminando, vuelvo a decirte, lo que es fundamental. La institucionalidad del país significa también romper las trabas burocráticas, y además eso podría dar oportunidad a las pequeñas, medianas empresas, a los propios agricultores. Creo que eso es lo fundamental. Jorge. Va ganando Keiko 1-0. Juan. Bueno, yo creo que Sinesio López ha abundado en una serie de retórica y no ha dicho nada sustantivo, nada de fondo. Y en el caso de Keiko, en Fuerza Popular, si bien es cierto que mencionó algunos tópicos vinculados a la productividad, yo creo que en reforma del Estado se tiene que tratar temas como el de el gobierno digital que necesitamos, hay una gran brecha, el tema de la ley de descentralización que se tiene que repensar. Es decir, habían grandes tópicos, pero ninguno de los dos partidos lo ha tratado, ¿no? En conclusión, ¿quién gana este primer round? A pesar de eso, Fuerza Popular. Yehud. Bueno, es que uno no ha dicho nada y el otro dicho un poquito, ¿no? O sea que... Por eso, a pesar de... 0-0, 0-0. No, yo No, sí. 1-0. 1-0, Estuvo en la definitivamente. forma y en el fondo estuvo mejor Guaro. Claro. Lo que pasa es que diagnóstico y propuesta. Así es. ¿No? Les ha faltado Así es. propuestas. Tiene que ser absolutamente balanceado. Vamos a seguir escuchando. Frente al tema de la corrupción. Pasa por una reforma educativa, por una educación ciudadana y por leyes absolutamente rígidas que controlen definitivamente la corrupción. Muy bien. Continúa el siguiente postulante, por favor. La corrupción comienza con la captura del Estado por ciertos elementos poderosos y luego continúa, digamos, por todo el cuerpo del Estado, ¿no? Lo que debe llamar la atención no es tanto la corrupción, sino la impunidad. Y entonces lo que más preocupa es que aquellas organizaciones estatales que deben controlar la corrupción forman parte de ella. El 50% de los parlamentarios han sido acusados de algún tipo de delito, ¿no? Y más aún, se han dado una serie de leyes pro crimen, ¿no? De tal manera que en lugar de digamos, combatir la corrupción, lo que se hace es más bien reforzarla. Yo creo que es importante entonces que haya organismos serios de control, la Contraloría, pero también yo creo que debe haber control de la sociedad civil. Su tiempo ha culminado, señor Sinesio López. Y otro de los subtemas que también engloba la reforma del Estado, por supuesto, es la modernización y eficiencia del mismo. En ese contexto, la descentralización del 2002 está estancada. ¿Qué transferencias de competencias y recursos de gobiernos regionales o locales ustedes propondrían en torno a estos mecanismos también contra la lucha para la corrupción? ¿Empieza algún candidato? ¿Alguno de ustedes del partido político? Señor Warok, permítame, le cedo la palabra. Empieza su tiempo. Proponemos un Estado moderno, ágil y eficiente. Eso pasa necesariamente por construir un Estado que funcione. He señalado al terminar de mi primera intervención que necesitamos absolutamente un centro de gestión estratégica dentro del Ejecutivo, que pueda articular las instituciones públicas a todos los niveles y que permitan un trabajo más coordinado. No podemos seguir permitiendo que los ciudadanos pasen 7 días a la semana exclusivamente pensando cómo ganarse la vida y cómo organizar los trámites frente a un Estado ineficiente. De esa forma, tenemos la necesidad de ordenar un ordenamiento que permita definitivamente estructurar figuras nuevas, pasando por repensar la descentralización. Necesitamos organizar. Bien, su tiempo ha culminado, señor Warok.
Continúa el señor Sinesio López, de Juntos por el Perú. Su tiempo inicia ahora. Yo creo necesario que aquellos organismos autónomos que tienen la función de controlar el Estado, de controlar la corrupción, debieran ser autónomos y no apéndices del poder parlamentario, por ejemplo, como lo son hoy. La Junta Nacional de Justicia tiene que ser una entidad autónoma. El Tribunal Constitucional tiene que ser autónomo. La Defensoría del Pueblo tiene que ser autónoma. Y sin eso no es posible combatir la corrupción. Al mismo tiempo, es necesario que intervengan, digamos, los ciudadanos, la sociedad civil, para poder controlar también la corrupción. Y la esfera pública, los medios, es importante en el control de la corrupción. Muy bien, su tiempo ha culminado. Vamos con una siguiente pregunta, porque el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del CEPLAN planteaba avanzar hacia un gobierno digital interoperable, hablando de esta reforma dentro del Estado. ¿Cómo garantizarían que la transformación digital del Estado llegue también a zonas rurales y poblaciones vulnerables? ¿Quién quisiera empezar? A mano alzada, por favor. ¿Sí? Permítame darle el pase, señor Sinesio López, su tiempo corre ahora. Sí, tiene la palabra. El Estado está desigualmente distribuido en el territorio. Si uno mira el mapa del Estado, tenemos Estado fundamentalmente en la costa, ¿no? Y en la sierra y en la selva, la presencia del Estado es muy débil o inexistente. Por consiguiente, se necesita una fuerte descentralización del Estado, ¿no? Por otro lado, digamos, ese Estado no es un Estado nacional, digamos, ¿no? El Estado que tenemos no genera un nosotros en la población. Para generar un nosotros en la población, como todo Estado nacional, tendría que producir bienes públicos de calidad para todos, que todos debiéramos tener posibilidad de gozar de la educación pública de calidad, la salud pública de calidad, de seguridad, de justicia igual para todos. Muy bien, su tiempo ha culminado entonces. Señor Guarac, ¿usted quiere responder la misma pregunta? Claro. Su tiempo empieza ahora. Fuerza Popular, en su programa de gobierno, ha presentado la modernización del Estado y uno de los ejes fundamentales es la digitalización de la función pública a sus 3 niveles. Tiene que haber una articulación entre los niveles más altos a los más pequeños del país. De esa manera, los trámites de un ciudadano tienen que hacerse y deben estar sincronizados en los 3 niveles. No puede ser posible que un ciudadano de un distrito, al solicitar una participación funcional del Estado en cualquier trámite, tenga que esperar semanas y meses para poder darle continuidad. Todo esto tiene que estar interconectado entre el Ministerio, las regiones y los municipios. Un sistema digital es una propuesta importantísima para articular un Estado moderno como el que queremos. Muy bien. Ricardo. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente consulta, ¿verdad? Que está relacionada también a la reforma del Estado. Así es. Y quisiera apuntar hacia ese aspecto. Empezamos el 28 de julio la bicameralidad. Sin embargo, hay varios aspectos que aún están pendientes, justamente. ¿Cómo lograr afiatar un gobierno entre ejecutivo y legislativo de manera coordinada? ¿Cuál de los dos tiene la alternativa? Adelante, por favor. Bueno, esa debe ser una dinámica absolutamente establecida, permanente y, por supuesto, una coordinación que tiene que llevarse a cabo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Toda democracia, y la propuesta nuestra es que la democracia funcione, tiene que crear consenso. Bueno, mientras tanto se desarrolla este debate que está un poco lento, para ser sincera. Vamos a ver que vamos al debate desde Jesús María, sede del Jurado Nacional de Elecciones. En estos momentos se habla de propuestas en torno al tema juventud y deporte.
Cuenta con 4 minutos. De acuerdo a los lineamientos, además, entregados a las propias organizaciones políticas, los representantes especialistas en el tema pueden hacer uso máximo de 1 minuto por intervención. Esto se da para garantizar mayor fluidez y puedan contar con tiempo para continuar con la interacción. Ricardo. Correcto, entonces vamos a empezar con el primer subtema, que es empleo y oportunidades para jóvenes. En ese aspecto les ponemos la interrogante. Si bien el 32.3% de los jóvenes que forman parte de la PEA tienen un empleo adecuado, hay otro 57% que está subempleado. Hemos escuchado en esta primera parte algunas propuestas que van desde la generación de oportunidades, de la educación técnica productiva y de mi primera chamba. Yo quería preguntarles, y luego ampliar el debate, ¿qué oportunidades de empleo formal, qué oportunidades reales tiene la juventud en la actualidad cuando muchos tienen que emigrar todavía desde las provincias hacia Lima? ¿Quién levanta la mano primero? ¿Alguno de ustedes dos? El señor Adelante. Zunini, de Juntos por el Perú. Su tiempo corre a continuación. Nosotros queremos pasar de este crecimiento basado en el precio de los commodities a un desarrollo real, que involucre las capacidades locales, a nuestro campesinado, a nuestra gente de provincias y sobre todo a nuestros jóvenes. Hemos hablado de mi primera chamba porque los programas de promoción del empleo hoy en día no funcionan y por ello vamos a dar un subsidio directo para que el joven decida si lo usa en capacitación, en acceder a un primer puesto de trabajo formal donde veremos también aquellos empresarios que realmente están comprometidos con la juventud o lo utilizan para su primer emprendimiento. Esas son propuestas concretas para promover el empleo. Bien. Señora Barbarán, ¿tiene usted alguna respuesta? Sí, adelante, por favor, su tiempo. ¿Qué propuestas nos puede dar un seguidor del modelo fracasado de Venezuela? Yo creo que los jóvenes no quieren parecerse a Venezuela. Y más de 12 años trabajando en el gobierno, yo creo que si hubiese implementado alguna de estas propuestas, los jóvenes estarían felices. Pero es que esa es la izquierda, utiliza a los jóvenes, utiliza a las mujeres. Hoy no trajeron a ninguna mujer a debatir, porque lo único que ellos buscan es entrar para combatir la pobreza, pero la de ellos mismos. Bien, vamos con la siguiente pregunta, finalmente, para ir aterrizando en estos temas, Ricardo, porque hablabas tú bien de la migración juvenil desde regiones hacia Lima, continúa creciendo a lo largo de estos tiempos por la falta de oportunidades, y les vamos a pedir poder escuchar estas propuestas porque la gente necesita saber qué camino se va a tomar para poder decidir de una manera adecuada para las próximas elecciones. Entonces, ¿qué estrategia territorial implementaría para evitar que el desarrollo juvenil dependa únicamente de migrar hacia la capital? ¿Quién quisiera empezar? La señora Barbarán. Adelante, su tiempo corre. Nuestros contrincantes siempre alientan el odio y el caos. Nos han hecho creer que un joven universitario vale más que un joven técnico, que el joven que no estudia de forma inmediata ya fracasó. Y no, en el Perú necesitamos de todo. Necesitamos emprendedores, universitarios, técnicos, deportistas y artistas. Y por ello es que desde Fuerza Popular vamos a crear los centros de oportunidades y orientación local en todas las regiones del país, los CUL. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan acceder a cursos, talleres, orientación vocacional, información sobre todas las becas y bolsa de trabajo. Además, programas de prevención y orientación psicológica las 24 horas. Señor Zunini. Es bueno escuchar que nuestros adversarios se animen ahora a apostar por las becas después de haber dejado sentados a más de 90.000 jóvenes que postularon aspirando a hacer una oportunidad para ser profesionales por Pronavet, pero prefirieron comprar avioncitos de guerra, ¿no? Y prefirieron mandar a modernizar el centro de entretenimiento del Congreso. Nosotros tenemos autoridad moral para hablarle a los jóvenes mirándoles de frente. Vamos a dar un mensaje de coherencia y nuestra garantía es nuestra trayectoria ética y profesional. No queremos convertirnos en Venezuela. Basta de maniqueísmos y basta de miedo. Ustedes ya lo conocen. El miedo es la mejor herramienta para convencerlos a votar por el fujimorismo. Nuestras propuestas son concretas y de viabilidad técnica. ¿Una respuesta? ¿O vamos con otro tema? Otro tema, correcto. Hablamos ahora de un subtema que es muy importante, que es la salud mental y el bienestar juvenil. La pandemia ha dejado como una de las principales secuelas justamente problemas entre jóvenes que han aumentado por el déficit de atención psicológica y servicios especializados. En ese aspecto yo les pregunto a los dos, ¿cuál es la política nacional que impulsarían para garantizar atención psicológica y prevención? ¿Quién levanta la mano? Señor Zunini. Tenemos aún una gran brecha por cubrir, donde, por ejemplo, nuestro presidente Roberto Sánchez ha apostado desde el Parlamento para facilitar la disposición de un psicólogo por escuela.
Tenemos que apuntar a que esto se atienda por lo menos a nivel territorial, así como sucede con las redes de formación docente, pero también hemos señalado que en estas casas futuro va a haber servicio de orientación vocacional y asistencia psicológica a los jóvenes. Por lo tanto, apostamos por la salud psicológica de la juventud. Señora Barbarán. La salud mental es importantísima. Y yo les pregunto a los jóvenes si sabían que el nuevo jale José Domingo Pérez fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PPK. Yo creo que esto tenemos que prevenirlo y para eso es que planteamos los CUL, los Centros de Oportunidades y Orientación Local, para que los jóvenes puedan acceder a acompañamiento psicológico 24/7. Es momento que la Política Nacional de Juventud sea tratada con respeto y no como lo hizo el señor Pedro Castillo, entregándole la SENAJU a sus amigos de Chota y no a jóvenes que realmente podrían liderar esta propuesta. Bien, vamos con el siguiente tema, porque los jóvenes enfrentan ciertamente problemas diarios como el consumo de drogas, la violencia y la falta de espacios también seguros para el desarrollo social, el desarrollo adecuado. ¿Cómo fortalecerían la prevención comunitaria y este acompañamiento juvenil que tanto se necesita? Ya hablamos de la atención que pueda hacer directamente a la salud mental, pero ¿cómo trabajamos en sociedad y de la mano en esta articulación necesaria desde lo central, que es el gobierno, con lo local y regional? ¿Alguno de los dos? ¿Quién levanta la mano? Señor Zunini, adelante. Es paradójico hablar de violencia cuando aquí, por ejemplo, se ha promovido el blindaje frente a la muerte de varios de nuestros peruanos, como cuando se promovió con sus aliados, por ejemplo, el blindaje al señor Merino, con la triste y lamentable muerte de Ilti y Brian, a quienes recordamos con mucha pena. Pero también es paradójico hablar de oportunidades para los jóvenes cuando se promovió una ley de modalidad formativa que fue calificada por los jóvenes como esclavitud juvenil, o como cuando se apoyó la ley Pulpín, o como cuando se trajo abajo, se intentó traerse abajo la reforma universitaria tomando la SUNED. Yo creo que aquí hay más cosas que explicar desde un partido que prácticamente ha sido parte del gobierno y que ahora quiere engañar a los peruanos diciendo que le den una oportunidad para gobernar. Señora Barbarán. Para cambiar la realidad de los jóvenes necesitamos que los jóvenes participen en el debate. La SENAJU pasará a la PCM y desde ahí realmente los jóvenes que pertenecen a los corejos a nivel nacional, los jóvenes que pertenecen a las organizaciones juveniles a nivel nacional tendrán voz y voto. Recordemos que desde Fuerza Popular se han impulsado las principales normas para los jóvenes, que las prácticas preprofesionales y profesionales sean consideradas experiencia laboral es gracias a ello. Que los que hacen voluntariado puedan considerarlo como créditos académicos es gracias a Fuerza Popular. Y seguiremos trabajando por ellos porque no los utilizamos, porque no cambiamos de discurso según en dónde compremos nuestro sombrero. Nosotros tenemos convicción de que los jóvenes son para transformar el Perú y no para utilizarlos en una campaña. Un debate bastante desangelado, por decirlo menos, ¿no? Ya comenzaron las pullas entre Rosángela Barbarán, que es electa diputada de Fuerza Popular, y Ernesto Zunini, que me contaban, ustedes además sabían, ha sido asesor de Roberto Sánchez. ¿Qué le ha parecido este bloque, señor del Castillo? Yo creo débil, de ambas partes. Débil. Y claro, me impresiona que el señor Zunini, que a 100.000 personas le van a dar durante 5 años 6.150. Le ganaron a Luna. Luna quería dar 5.000 y pico, le dieron 6.000. Sí. 6.150 soles de subsidio. Ese es puro populismo. A jóvenes. Pues. Después ha hablado de 30.000 becas y después más subsidios. Más subsidios. Así no va pues la cosa. Pero lo que necesita es producción, generar riqueza para el que no tiene, ¿no? No repartir migajas que al final no significa nada. Yo creo que están en 0-0 en esta fase. 0-0. Mira, yo creo que Zunini está muy bien preparado, o sea, es un tipo bien estructurado, ha dicho cosas que le va a gustar a la opinión pública, ¿no? Golpes bajos, ha recordado Inti Brian. Así es, ¿no? Pero además, pero populismo puro también. Claro. ¿No? 6.150 y van a dar beca, y creo que, como usted lo dijo, con mucha claridad, estamos en un debate de ideas, de propuestas, y comenzaron las pullas que no ayuden nada, que no ayuden nada. Lamentablemente, pudiendo los dos, porque creo que están bien preparados a hacer un debate democrático, con las propuestas claras, ninguno ha hecho nada. ¿Hay improvisación, crees tú,
Juan. Sí, yo creo que sí hay improvisación, pero en el lado de Ernesto Zunini. Yo he leído de punta a punta los dos planes de gobierno. Y la verdad es que en lo que se refiere a Juntos por el Perú es un conjunto de eslóganes, ¿no? O sea, no hay un hilo conductor ni cosa por el estilo. Pero ese está siendo desaprovechado por Rosángela Barbarán. Ella tranquilamente podría decirle, oiga señor, usted está hablando recién algo que no está en su plan de gobierno. O sea, ¿qué es lo que pretende hacerle vender al pueblo peruano? O sea, está hablando inconsistentemente o han sacado en las últimas 24 horas algún tipo de medida. Eso, en primer lugar, lo está desaprovechando. Y se pierde el tiempo en las pullas porque el tema de juventud y deporte y el de salud mental es muy valioso. Mira, Jorge, en el Congreso del 2016 al 2019 impulsaste la ley de salud mental para jóvenes. Sacamos adelante. ¿Sí? Y de ahí a la fecha ni siquiera hay un reglamento firme, ¿no? Entonces... Bueno, ahí Barbarán no quiso responder. No quiso responder y sabemos que a la fecha ese tema es valiosísimo porque hoy día tenemos a jóvenes con problemas mentales que se han aislado socialmente. Es decir, era riquísimo para desarrollarlo. Y creo que en ese sentido Fuerza Popular ha perdido la oportunidad de desenmascarar a Juntos por el Perú en el sentido de que saca una serie de medidas que no están en su plan de gobierno. Sin duda, parece que el plato fuerte vendrá con el señor Luis Carranza, ¿no? Ya en breve. Vamos a hacer un paréntesis y vamos ahora con la entrevista completa a Keiko Fujimori. Ella, consciente de que se encuentra en medio de una gran polarización e indecisión, también dice algo de lo que nadie habla, era lo que comentaba hace instantes, del voto sin vuelta atrás, ¿no? Según la candidata de Fuerza Popular, el próximo presidente, sea ella o Roberto Sánchez, se quedará por los próximos 5 años, pase lo que pase y sin poder ser vacado. También nos revela cuál será su estrategia para estos últimos días antes del 7 de junio. A ninguna de las dos opciones. ¿Qué opinas de eso, Juan? Bueno, yo creo que ella tiene la seguridad que no se va a poder lograr eso porque tiene 22 senadores y como sabemos la vacancia presidencial pasa por tener por lo menos 40 senadores, 2/3 del total de ellos para que esta proceda. Y también es un mensaje para aquellos que creen que eligiendo al señor Roberto Sánchez va a ser más fácil vacarlo, ¿no? Ella está señalando que no va a ser así, sacar los 5 años, por lo tanto, si el gobierno es desastroso, vamos a tener que sufrir los 5 años. Y desde esa lógica, obviamente lo recomendable es votar por Keiko Fujimori. Me parece una posición inteligente porque es una forma de contestar a determinados candidatos que inclusive están pidiendo la reducción del mandato a 2 años, como hemos visto hace 2 días en un evento donde ha habido un conjunto de ex candidatos presidenciales. Yo creo que esta posición de Keiko me parece madura, concreta y se basa en la fortaleza política de tener 22 senadores. Mira, más allá de las palabras, yo sí creo que el que salga electo tiene que continuar. Porque si no vamos a volver a la historia de que cada 2 años nombran a otro, entonces la desconfianza de los empresarios es total. Tenemos que recuperar el paso. Sí, exactamente. Pero eso sí, más allá de eso, me parece bien que la señora Keiko diga que va a respetar, porque justamente lo que se dice es que ella no va a respetar. Entonces, se está comprometiendo. Y es el discurso de Roberto Sánchez, ¿eh? Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, yo no creo que debe pasar una vacancia. Me parece terrible que cada 2 años elijamos presidentes. Si ganó Roberto Sánchez, mala suerte, pues. Esperemos que salga el que mejor tenga el programa, como siempre he dicho, ¿no? Quien tenga un programa, quien nos dé garantías, que no se cambie de máscara cada 5 minutos. ¿Cuánto oxígeno podría tener el Perú para sostener un gobierno de izquierda radical como el que propone Sánchez? El Perú lo que necesita es estabilidad y confianza, ¿no? Así que si un gobierno de Sánchez, la presunción de que fuera elegido, no va en una vía democrática o sigue en las andanzas de estatizaciones y cosas que dice ahora que no va a hacer, pero seguramente en sus programas, la prensa, el respeto a la prensa es muy importante, ahí puede haber problemas. Me parece bien lo que ha dicho Keiko, en otras palabras también está diciendo no va a haber un autogolpe por si acaso, no hay otro 5 de abril. Está bien que lo diga, ¿no? Yo soy partidario de la estabilidad. Creo que coincidimos, ¿no? Si es elegido por un periodo hay que respetar el periodo, por supuesto, salvo que ocurra pues un hecho grave que justifique. En 200 años no había habido vacancias presidenciales y en los últimos 10 años parecían transferencias futbolísticas, ¿no?
realmente, y nos ha llevado a un nivel de inestabilidad y desconfianza que ha deprimido el crecimiento económico del país. Carla, Yo estoy seguro que con estabilidad económica y confianza esto levanta rápidamente. Mira, y en términos estrictamente políticos, esas declaraciones de Keiko en la entrevista que ha tenido contigo es más importante que lo que estamos viendo en el debate, porque es el pilar de la institucionalidad. Yo escucho a amigos, ¿no?, que siendo políticos, igual que nosotros tres, a mí me alegra coincidir plenamente con ellos dos, que hablan de que no dura 2 años. Ya basta de eso. Basta. De verdad que tenemos que ser, en primer lugar, conscientes de nuestro voto, votar pensando en lo mejor para el Perú y luego aceptar los resultados. No hay marcha atrás. Vamos a volver al debate, vamos a escuchar para luego comentar. A ver, entran ya a la temática de terminando agricultura para entrar en infraestructura. Y la libertad ejecutaremos y haremos realidad Chavimochi 3, que está abandonado hace mucho tiempo. Muchas gracias. Bien, vamos a ver otro subtema que tiene que ver con la minería ilegal, deforestación y economías ilegales. Y en ese aspecto, la minería ilegal, como se sabe, no solamente ha generado daños económicos, perjuicios que llegan hacia los más de 12.000 millones de dólares anuales, sino que además genera contaminación, violencia y financiamiento del crimen organizado. ¿Qué estrategia integral tienen ambas agrupaciones para enfrentar este problema sin afectar a poblaciones vulnerables? ¿Quién levanta la mano primero? Adelante, señor Vinelli. En cuanto a la Amazonía, vamos a proteger nuestra Amazonía. Soy de Madre de Dios, Puerto Maldonado de la selva del Perú, a través de la tecnología, usando imágenes satelitales, drones y combatiendo directamente la tala ilegal. Muchas gracias. Qué bonito suena decir vamos a proteger nuestra Amazonía. Sin embargo, son ellos los que han aprobado la ley antiforestal. Nosotros vamos a derogar esta ley antiforestal que hoy permite el crimen organizado y la minería ilegal ingresar y deforestar nuestra selva. Eso no va a pasar con JP. Y en términos de propuesta, señor Guarniz. Vamos a derogar la ley antiforestal. Hemos sido claros. Vamos a derogar la ley antiforestal. Bien, vamos entonces hablando de ello. ¿Cómo podemos, según el plan de Estrategia de Desarrollo Nacional al 2050, cómo podemos implementar en esta transición hacia un desarrollo sostenible y resiliente? ¿Cómo equilibrar este crecimiento precisamente económico y la protección ambiental que también se contempla para el desarrollo de la agricultura y del factor humano? ¿Alguno de los dos candidatos o de los dos especialistas? Sí, señor Vinelli. Un elemento importante es la mecanización. Como lo hizo el ingeniero Fujimori, vamos a entregar 5.000 tractores a las comunidades a nivel nacional. Pero además de eso, vamos a armar un equipo de alto rendimiento para que pueda ejecutar las inversiones en el sector agricultura. Hoy día el presupuesto es de 4.000 millones de soles anuales. En los próximos 5 años ejecutaremos 20.000 millones de soles para reducir la brecha en este sector. Muchas gracias. Señor Guarniz Vigo. Nosotros es concreto y claro, la ley antiforestal en este momento es prioridad y hay que derogarla. Bien, vamos a otro tema. A propósito, la deforestación amazónica continúa creciendo pese a compromisos internacionales del Perú. ¿Qué metas ambientales concretas asumirían durante su gobierno? ¿Quién levanta la mano primero? Señor Guarniz Vigo o señor Vinelli Ruiz. ¿Alguno de los dos especialistas? No tenemos compromisos ambientales, entonces. Vamos ahora a seguir hablando sobre este tema e insistir en la minería ilegal, que es un problema que, como todos sabemos, está originando millones de pérdidas, secuelas sobre todo en violencia. Así que en ese aspecto quería preguntarles sobre las acciones, las metas que tienen. ¿Cómo esperan ustedes concluir el 2031, cuando se cumplan los 5 años de gobierno? ¿Cómo piensan dejar la minería ilegal? ¿De qué manera enfrentarla? Y sobre todo también, ¿cómo acabar con el reinfo? Que es otro problema también que tiene que ver con la minería ilegal. Adelante. Vemos espacios como Patás y en la selva, producto de esta ley antiforestal, que ha permitido que ingrese el crimen organizado a matar a nuestras familias, pero también ha permitido que las aguas que utilizamos los pequeños productores sean contaminadas. Y eso es justamente en base a las decisiones erradas, decisiones criminales que han tomado los partidos políticos y esta clase política frente a
las políticas públicas de protección ambiental. Y eso nos afecta, por supuesto, a nosotros como productores. Necesitamos derogar también las leyes pro crimen que están permitiendo que el crimen que se ha establecido en este momento, en esos lugares que inclusive son espacios ya liberados, donde ni la policía puede hacer nada, y estados de emergencia que nos aplican y nada se soluciona. Eso va a cambiar con JP. Muy bien, señor Vinelli. Vamos a combatir de manera directa la minería ilegal. No permitiremos minería en áreas naturales protegidas ni en cabeceras de cuenca. Gracias. Bien, continuando con este tema y la protección del medio ambiente, el Perú se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los protectores medioambientales. Muchos de ellos son parte de la población indígena en nuestro país. ¿Qué medidas, qué estrategias propondrían ustedes como partidos políticos en miras de su protección y reducir o cambiar esta situación a nivel Latinoamérica? ¿Alguno de los dos representantes de los partidos políticos? Señor Vinelli, señor Vigo, señor Vinelli. Me quedan 28 segundos y quiero dirigirme a la población. No se trata de Keiko sí, Keiko no. No se trata de izquierda versus derecha. No se trata de fujimorismo versus antifujimorismo. Se trata del orden versus el caos. Por eso nosotros apostamos por la fuerza de la agricultura, la fuerza del orden, la fuerza del Perú. Muchas gracias. Señor Guarniz Vigo. Los 2.3 unidades productivas a nivel nacional, todos los agricultores que alimentamos a nuestra patria, hoy estamos decididos a poder decir que las cosas van a cambiar con JP, porque tenemos que fortalecer nuestros mercados, porque tenemos que fortalecer el tema de la infraestructura de riego, porque tenemos que fortalecer el tema crediticio. Por eso vamos a trabajar con todos y cada uno de ustedes, amigos, hermanos, agricultores, con quienes hemos venido de hace mucho tiempo luchando para que podamos llegar al poder. La agricultura al poder para poder deshiervar a esta clase política tradicional que nos viene haciendo del país su chacra. Bueno, en verdad que aburrido el debate, ¿no? Aquí estamos tratando de conectar con todos ellos y creo que la gente también le está costando entender cuáles son las propuestas porque ninguna de ellas está aterrizada, por lo menos por parte de Juntos por el Perú. Están bastante esquivas las ideas cerradas. Jorge. Lo veo al señor Vinelli más sólido, ¿no? Evidentemente. Pero como no son políticos tampoco, no saben darle el matiz que se requiere para jalar la atención de la ciudadanía. Me parece un mensaje un poco árido de ambas partes. Se han reducido, yo creo, pequeñas críticas que no iban para más. Pero bueno, creo que en este punto está bien, un gol más para Keiko. Un gol más para Keiko. Me llamó la atención, por ejemplo, en el primer espacio, cómo el señor Sinesio López no tenía idea de lo que era el gobierno digital. Es un analfabeto digital. Se lo ponen a hablar de un tema. Sí. Entonces, y eso es peligroso, pues, porque se supone que esa es la tecnología, es lo que ahora marca el terreno, lo que hay que hacer. Si es que, en fin, vamos 2-0. ¿Era más o menos lo que esperaba, señor Simo? Esta parte del debate, creo que la primera parte del representante de Keiko, ¿no? Dijo lo que quieren escuchar los agricultores. Pero nada más, núcleos, juntas y asistencia técnica, y le faltó mercado, crédito, le faltó mercado, que creo que hay que abrirlo. Pues sin embargo, equilibró un poco el representante de Juntos por el Perú en temas de la selva, ¿no? De la Amazonía, perdón. Sí, propone derogar la ley antiforestal. Creo que ese es un tema interesante que no le dio mucha importancia el representante de Keiko, pero sin embargo creo que más han escuchado la primera parte, que es lo que los agricultores quieren escuchar, además de los tractores, por supuesto. César Guarniz ha sido candidato a diputado por País para Todos. Sí, definitivamente. Yo creo que... Y ahora está en las filas de Juntos por el Perú. ¿Le comentó a usted? ¿Sabía usted? No, nadie. Yo me he enterado, igual que todo el Perú, al ver la conformación, y definitivamente o debe ser expulsado si es que es militante o debe renunciar, ¿no? Pero él no puede seguir de ninguna manera en el partido. Pero volviendo al tema... De País para Todos. No, de País para Todos debería renunciar, ¿no? Porque lo que ha hecho es inaceptable. No ha tenido el coraje de pedirle por lo menos permiso a la dirigencia. En el caso de
del debate, creo yo que lo importante es haber mencionado Pronamach. En eso coincido plenamente con Yehude. Este es un tema que yo tengo la suerte de conocer mucho el mundo rural por cuestiones académicas y definitivamente es muy grato, muy caro para todos los agricultores. Pero lo mejor, la cereza en el pastel, es acompañado de Foncodes. Foncodes fue el programa social más exitoso del fujimorismo. Tú puedes ir por cualquier lugar del Perú y ves el pequeño puente, el silo, la canalización pequeña, que a uno le puede parecer una obra ínfima, pero es de gran valor para las comunidades. Y eso lo hizo el ingeniero Alejandro Afuso, fue premiado por el Banco Mundial. Lamentablemente luego vino en desuso, pero mencionarlo es una forma de mencionar a Alberto Fujimori sin mencionarlo, sin decir su nombre y apellido. Claro. Porque definitivamente son programas emblemáticos, ¿no? y súper exitosos. Ahora, lo triste es que los dos se queden callados cuando les hablan de que se está ampliando la deforestación en el país. Y la deforestación es básicamente por dos temas. El tema de la minería ilegal y el tema de la tala ilegal. Y que los dos partidos se queden callados, para mí eso es dramático. Eso es verdaderamente peligrosísimo si no tienen una respuesta a eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Si permiten una cosita, que ya saliendo del tema agrario, me parece muy pobre lo que han hablado sobre descentralización, que es el tema principal, regionalización, que es el tema principal de Lima y de las regiones, ¿no? Y, por ejemplo, no se ha hablado, que yo creo que podría haberse visto, la necesidad de la descentralización fiscal, que es fundamental y que se viene trabajando desde la época del presidente García también, y Mala y todo, pero eso va a ayudar muchísimo. Pero jefe de plan de gobierno tendrían que tenerlo en cuenta. Sí, ya viene infraestructura, veremos qué tanto se van a lucir en este tema. Antes nos vamos a una pausa, pero volvemos al debate técnico electoral. Conocer qué propuestas tienen cada una de sus bancadas o sus partidos para cerrar estas brechas de infraestructura en materia de agua. ¿Alguno de ¿Quién los levanta dos? la mano? Señor Neuhaus Tudela, sí, adelante. Muchas gracias. No solamente en materia de agua, hay brechas, como ya lo ha dicho mi amigo aquí en el debate. Lo importante, tenemos brechas por todos lados, brechas de transporte, infraestructura, etcétera. Pero lo que necesitamos, o sea, recursos hay y existen, pero lo que necesitamos son gente profesional que sepa manejar estas cosas. Estamos, lamentablemente, por ejemplo, en muchos gobiernos regionales no tienen gente profesional adecuada. Entonces tenemos que conseguir las mejores personas, porque no puede ser que una persona con, digamos, limitados estudios pueda estar manejando expedientes técnicos de gran tamaño. O sea, el rol de la Contraloría tiene que cambiar. Debe ser preventivo, concurrente y al final, después. Correcto, se venció el minuto, señor Guerra García. En el Perú, en Lima, hay 800.000 personas que no tienen servicio de agua potable en el sentido de que no tienen conexión domiciliaria. En este caso, quiero decir además que por diferentes factores de orden climático y de otro tipo, Lima está en riesgo de tener razonamiento en los próximos años. Así que es urgente que a través de Proinversión podamos motorizar el proyecto de cabeceras, el proyecto de cabeceras para poder resolver 5 metros cúbicos adicionales de agua potable para Lima metropolitana. Y luego lo que tenemos es que Sedapal maneja el 50% de las conexiones y 49 empresas públicas de servicios de saneamiento manejan el resto de las conexiones de agua potable en el Perú. Y obviamente necesitamos un cambio completo en su gestión, que es principalmente municipal, asemejándonos al esquema de gestión que tienen las cajas municipales para que no se sigan desperdiciando recursos de inversión en el cierre de brechas urbanas y rurales. Sin embargo, el país mantiene miles de obras paralizadas para poder hacer realidad, entre estos términos, las carreteras, pero también este servicio básico en términos de las conexiones domiciliarias que se venían mencionando también. ¿Qué mecanismos se van a implementar para destrabar estos proyectos, en todo caso, que están en todo el territorio nacional, tanto en la zona urbana como en las zonas rurales, para que se abran espacios en los que se genere y se fomente este desarrollo de las comunidades, de las sociedades, pero que al mismo tiempo no le den cabida a la corrupción? Algunos de los dos, el señor Neuhaus Tudela. Sí, empieza ya. Es grave, he hablado de 2.241 obras paralizadas, hay un informe de la Contraloría, ¿no? Pero
lo que se tiene que hacer aquí es tratar de reactivar todas esas obras, y muchas de estas obras tienen problemas legales. A mí me tocó cuando asumí el reto de los Panamericanos, teníamos procesos que no avanzaban. Legalmente los cancelamos y empezamos de nuevo. Me dijeron, no, vamos a atrasarnos. No, eso nos permitió adelantar. Hay muchas cosas que están paralizadas porque se han judicializado y no terminan. Entonces lo que tiene uno que hacer es cortar, aplicar los contratos y convocar una nueva licitación. Y esas nuevas licitaciones hay que hacerlas transparentes, usando la tecnología para evitar el factor humano que muchas veces mete la mano. Bien, señor Guerra García. Yo estoy de acuerdo con Carlos Newhouse en que tenemos un serio problema de obras paralizadas, ¿no? Y él cita el informe del 2025 de la Contraloría, y yo diría, pero indaguemos también un poco, y seguro él estará de acuerdo, en las causas, ¿no? Las causas principales tradicionales eran controversias de carácter judicial, fallas en los expedientes técnicos, abandono de las obras por parte de un contratista mafioso o maleado, pero 20 y tantos % de las causas eran un problema de financiamiento, porque irresponsablemente los ministros que ahora duran 6 meses por la inestabilidad política creada por la dictadura parlamentaria de Keiko Fujimori, generan rotaciones que hacen que metan proyectos nuevos y que no alcance para proyectar todos. Por eso el factor de falta de financiamiento se está volviendo crecientemente un factor también de las obras paralizadas. Y las últimas acciones del Congreso de meter proyectos por la ventana con interferencia política están magnificando este problema. El próximo año, en el año 2027, vamos a tener un problema mucho mayor. Bien, el tiempo ha culminado su minuto. Sí. ¿Hay alguna reacción o vamos a otro tema? Las licitaciones en orden de rompan filas sin ninguna priorización de los proyectos. Hay que poner orden en la asignación de los proyectos y no ceder a las presiones políticas. Quienes más los necesitan, ahí debemos poner todo el esfuerzo. Correcto, vamos a otro tema, transporte y movilidad, que es uno de los subtemas que forma parte de infraestructura. Pero antes, adelante, por favor. Sí, yo creo que parte del poner orden, y si queremos acabar con los grandes megaproyectos que requieren decisiones políticas al más alto nivel, es acabar con la inestabilidad política. El partido de Keiko Fujimori, el fujimorismo, se ha bajado a 4 de los últimos 6 presidentes, y con esa inestabilidad tenemos paralizado el gasoducto del sur, paralizado Río Cachi con problemas, Majesivos 2 con problemas, segunda etapa de Olmos con problemas. Entonces, si queremos megaobras y grandes proyectos de impacto, necesitamos un gobierno de 5 años. Sin el fujimorismo quizá lo consigamos. Adelante, señor Neuhaus. Bueno, estos presidentes que hemos tenido han sido una lágrima, pero yo creo que con el nuevo sistema parlamentario que tenemos vamos a poder evitar estos periodos así intermitentes de presidentes. Señor Guerra García. Vamos a otro tema entonces. Como decíamos, transporte y movilidad. La línea 2 del Metro de Lima estará lista justamente para el 2028. Sin embargo, se ha paralizado la línea 3. Se la ha retirado justamente del Plan Nacional de Infraestructura. ¿Qué proponen ustedes frente a este tema de llegar al gobierno a alguna de las dos agrupaciones políticas? Sí, señor Guerra García. A ver, en el plan de gobierno de nuestros adversarios del fujimorismo, ellos plantean que van a tener recursos para financiar las líneas 3, 4, 5 y 6. No hay plata para eso en el Perú en las actuales condiciones. Nosotros queremos priorizar la línea 3, los trenes de cercanía norte y sur, a Barranca y a Ica, para poder darle a Lima la posibilidad de que haya personas que duerman en Barranca o que duerman en Chincha y puedan trabajar en Lima, articulando la línea 3 con los trenes de cercanía norte y sur, que le llamamos el norte chico y el sur chico de Lima, como un primer paso para hacer un tren costero mayor en los próximos años. Señor Neuhaus Tudela. Perú es un país grado de inversión que lo estamos sosteniendo a poquitos. Es el país menos endeudado en relación al Producto Bruto Interno. Si se puede conseguir recursos con cierta facilidad a mediano y largo plazo para poder hacer estas obras prioritarias, pero no desperdigarnos en pequeñas obras que a veces no son tan trascendentales. ¿Alguna réplica? Señor Guerra García, réplica. Vamos entonces. Sus impresiones. Es un tema bastante importante. Infraestructura, son 2.251 obras paralizadas. Era el momento para que pongan las ideas sobre la mesa. Jorge, pero ¿quién está ganando en este round? Creo que uno a uno, son dos personas muy competentes, ¿no? Cada uno en su área de especialidad. Me gusta que se haya mencionado, por ejemplo, el gasoducto del sur.
Sí. Yo creo que es muy importante, como calefacción, como GLP, como generación eléctrica, como petroquímica. 1000 posibilidades. Y obviamente la reactivación, también en el debate anterior, de los proyectos de irrigaciones, ¿no? Majes, en fin, Chavimochic 3, creo que es sumamente importante. Pensé que iba a ser un poco más rico en el tema de transporte urbano, pero realmente ahí se cae un poco. Ahí empatamos 1-1, entonces en el acumulado vamos 3-1. Se ha mencionado la línea del metro, ¿no? Juntos por el Perú promete desarrollar y apurar la línea 3. Fuerza Popular habla de hasta 6 líneas de metro. Sí, yo no creo que sea imposible, por lo menos una más. Es cuestión de gestión, ya es cuestión de gestión. Dicen que lo mejor que puede existir para un país es tener un político técnico. Y creo que Gustavo Guerra García es un político y técnico. O sea, definitivamente yo creo que ha ganado este round, no porque sea no un buen técnico, el representante de Keiko, porque ha demostrado en la práctica todas sus bondades, ¿no? Que le dio el Panamericano al Perú y fue muy aplaudido y todo. Pero es solamente técnico, pues. Y entonces Gustavo se ha dado el gusto de ganar, porque ha sido más explícito, ha demostrado el conocimiento que tiene, y bueno, y Carlos no lo ha hecho como debía ser. Yo sí le digo que ahí metió un gol junto por el Perú. Ahí pudieron recordarle su pasado con Villarán, ¿verdad? No solamente eso, sino de que también él está con Venceremos o con Ahora Nación, porque nada de lo que ha mencionado está en el plan de Juntos por el Perú. Yo simplemente le hubiera respondido y le hubiera dicho, oiga, señor Gustavo Guerra García, ¿en qué parte del plan está lo que usted dice? O sea, usted está vendiendo humo acá. Si usted más bien está yendo en contra de todo eso, no quiere ir con los TLC, por lo cual va a caer nuestra renta, y al no haber renta no va a haber impuestos, al no haber impuestos no se va a poder financiar nada de lo que usted dice. ¿No? Pero sí rescato lo siguiente, ¿no? Que este sea un mensaje para quien sea presidente de la importancia del político técnico, ¿no? O técnico político. ¿Por qué? Porque con tecnócratas pueden tener todas las ideas del mundo y no las saben exponer. En el caso de Gustavo, pues, se ha paporreteado todo lo que sabe y aún más dice varias cosas que son inexactas. Yo coincido con Yehuda en el sentido de que sí se puede hacer la línea 3, 4, 5 y 6 con temas de gobierno a gobierno, obras por impuestos, ¿no? Y aún más están en los planes inclusive de Lima Metropolitana desde hace varios años. Él dice no hay plata para eso. ¿Por qué no hay plata? Porque en el gobierno comunista de Pedro Castillo ha abundado la corrupción, y con el de Dina Boluarte y con el de Gerí. Y por lo tanto hay muchas de esas empresas que en estos momentos están quebradas, o esas obras que son abandonadas, muchas de ellas están en manos de empresas chinas a las cuales le abrió la puerta Pedro Castillo y que quieren volver, por eso quieren que gane Roberto Sánchez. Esa es la cosa que hay que acompañar al mensaje técnico, ¿no? Claro. O sea, decirles, oiga, usted viene acá para porretear todo eso, que no está en su plan de gobierno, y por otro lado es culpa de ustedes de que eso no haya avanzado. Claro, además sorprende que hablen de tal cantidad de obras cuando en este gobierno se han desfinanciado muchas otras. La carretera central estuvo a punto de, la nueva carretera central como proyecto de caerse, ¿no? Entonces, así es, y también en el caso de Juntos por el Perú fue uno de los partidos que se opuso a que el informe de corrupción de las empresas chinas que tiene que ver con infraestructura se debatiera en el Congreso. Y él dice ahí que eso es una cuestión de corrupción y le echa la culpa a Keiko cuando ellos también son co-responsables, ¿no? Hay una cosa que es importante, por eso que dije cuando recién conversábamos, que estos debates son importantes, pero hay que escuchar a los candidatos, porque lo dice bien los dos, ¿no? El plan de gobierno, yo lo digo tan completito, lo tenía apuntado ahí, no corresponde a lo que están diciendo. El plan de Roberto es profundamente estatista. Así es, intervención estatal a la vena. Y el plan de Keiko es liberal. O sea, ¿cómo juntamos esos dos? Habría que ver qué cosas nos van a decir el próximo domingo, si no me equivoco. Muy bien, vamos nosotros a hacer un nuevo paréntesis, una pausa. Antes. En el país tomamos una mala decisión. Y el mejor dato para ver lo mal que lo hicimos es qué pasó con la pobreza. En 2021 la pobreza estuvo en 25.9%.
No regresamos a prepandemia en 20%, como otros países de América Latina sí lo hicieron. Pero lo peor vino después. En el año 2022, 644,000 peruanos más pasaron a la pobreza. Y el último dato del 2025 es que tenemos 25,7% de peruanos en pobreza. No hemos avanzado nada en todo este tiempo. En 2021, Fuerza Popular tenía un plan de gobierno orientado a ayudar a las familias para sacarlas de la crisis de la pandemia. El gobierno de Pedro Castillo y Sánchez no hizo absolutamente nada, pero los peruanos somos resilientes y hemos salido adelante. El plan ahora es para levantar a nuestro Perú y tiene 3 pilares: orden económico, capitalismo popular y orden social. En orden económico, respetar la autonomía del Banco Central, regresar al equilibrio fiscal. En el plan de Juntos por el Perú no se menciona una sola vez estabilidad económica, no se menciona autonomía del Banco Central. En capitalismo popular vamos a impulsar fuertemente la inversión privada, cosa que en el plan de Juntos por el Perú ni se considera. Lo más importante es apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas, dándoles créditos con garantías de nuestro Banco de Desarrollo, no créditos subsidiados del Estado, como propone el plan de Juntos por el Perú, desarrollando la infraestructura, como lo explicó Carlos, sacando los grandes proyectos que están atorados hace años y no hacen nada porque no hay eficiencia en la gestión pública. En Juntos por el Perú no apuestan por la inversión privada. Y en el orden social lo que vamos a trabajar son la mejora en la calidad de la salud, la educación, los programas sociales y avanzar en la pensión mínima universal con pensión 65. Querido compatriota, este 7 de junio vota por el orden, no votes por el caos. Vota por el progreso, el empleo, la inversión privada, no votes por el estatismo que está en el plan de Juntos por el Perú y que el señor Franque desconoce ahora abiertamente. Votemos por el Perú este 7 de junio. Gracias. El tiempo ha culminado para ambos y ahora daremos inicio al intercambio de ideas y diálogo entre ambos especialistas. Esta parte denominada como bolsón de tiempo que permite que los propios representantes de las agrupaciones políticas administren su tiempo de participación. Para intervenir, recordamos nuevamente, deberán levantar la mano o esperar a que les demos la palabra, por favor, para que pueda correr el tiempo que está en el cronómetro. Ricardo. Así es, cada representante va a tener 4 minutos. De acuerdo a los lineamientos entregados a las organizaciones políticas, los representantes especialistas pueden hacer uso máximo de 1 minuto por intervención. Y esto se da para garantizar que puedan contar con tiempo para continuar con la interacción. De no continuar con la interacción, nosotros haremos las preguntas pertinentes. Muy bien, vamos a empezar entonces con el subtema que engloba el tema general de economía y generación de empleo, que es la informalidad y productividad. Y es que más de 7 de cada 10 trabajadores peruanos son informales y millones carecen de derechos laborales y protección social. ¿Qué estrategia concreta implementarían para formalizar sin destruir pequeños emprendimientos? ¿Algunos de los dos especialistas? ¿Quién quiere empezar primero? Señor Franque, señor Carranza. Señor Carranza, de Fuerza Popular. El tema de la informalidad es un tema estructural en Perú y se puede resolver con 2 medidas. Primero, inversión privada que cree empleo y después eficiencia en el Estado peruano que reduzca trámites. Por eso en el programa de Fuerza Popular tenemos costo cero, tenemos incentivos tributarios para la formalización de las empresas, garantías para los créditos de nuestras pequeñas empresas. Ese es el objetivo fundamental. Del otro lado, lo que consideran es que hay que subir el salario mínimo. Ese es arrinconar a nuestras pequeñas empresas a la informalidad. Y eso es lo que nos va a ocurrir si es que vamos por ese camino. Gracias. Señor Franque, su turno. Muchas gracias. Ya manifesté nuestro programa para las pequeñas empresas. Voy a enfocarme ahora en la necesidad de incentivar y promover la inversión privada en la industria, en la agroindustria, en la agricultura y con una gran transformación tecnológica que permita generar un dinamismo económico que genere masivamente empleos en el Perú. El problema esencial de la informalidad del Perú tiene 2 partes. El primero es el de las pequeñas empresas, que hoy ya manifesté en nuestro programa.
Vamos a eliminar las leyes pro crimen que ponen a los extorsionadores encima de los pequeños empresarios. Vamos a darles un financiamiento adecuado para los pequeños empresarios y vamos a desarrollar un gran programa de asistencia tecnológica para ellos. Pero al mismo tiempo, nuestra industria tiene que ser priorizada, nuestra agricultura tiene que ser priorizada, porque para que ahí se generan miles de empleos. En los 6 meses que estuve en la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, creamos 300.000 empleos. Bien, hay sectores claves en nuestro país que además impulsan este desarrollo económico. Señor Carranza, antes de pasar precisamente a esta pregunta, ¿quiere hacer una réplica de lo que ha hecho el señor Franque? Sí, a mí me sorprende porque en el año 2022 la inversión privada en el Perú no creció nada. Y perdimos ese año 2022, perdimos 393.000 puestos de empleo en el Perú. Entonces no sé de dónde saca el señor Franque sus cifras. Señor Franque. Las cuadras donde muestran que en los 6 meses de mi gestión hay 300.000 empleos. Están publicados en la hoja web del Banco Central de Reserva. Pero me sirve para recordar que el fujimorismo quiere decir que no ha tenido nada que ver con la política económica de estos años, pero el senador Arista fue ministro 1 año completo en el Ministerio de Economía y Finanzas y hace poco el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, prácticamente ordenó con un tuit al ministro de Economía y Finanzas que pagara $450 millones de aviones al mismo tiempo que nuestros jóvenes no tienen becas para poder estudiar. Señor Carranza. Sí, yo creo que hay un error ahí. Muy bien, tenemos 1 minuto ya para despedir el programa. Jorge, ¿querías decir algo en 10 segundos? Definitivamente yo creo que Lucho Carranza es mucho más sólido, de mucho mejor crédito y prestigio. El otro señor nos está contando un cuento. Así es, se ha notado, ¿no? Además todos invocan el plan. Al final 4-1. 4-1. 4-2. 2, ok, te doy tu favor. 5 segundos. Carranza, sí, muy bien Carranza, además es pro inversión, que lo queremos para el país. Sabe que es bueno, pero lamentablemente él dice, no piensa en el estatismo, pero el plan de Juntos por el Perú es estatista. Y eso es lo que yo critico. Listo, bueno, Juan. Luis Carranza es sinónimo de seguridad, mientras Pedro Franque no sé de qué está hablando, porque nada de lo que él ha dicho está en el plan de gobierno de Juntos por el Perú. Nada. ¿No? Ideas clarísimas, eso Así ha es. quedado en evidencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Panorama.